creí, por eso hablé, al mundo entero le anunciaré, y dándoles tu palabra, ellos vivirán. Una vez que Jesús estaba orando solo, lo acompañaban sus discípulos y les preguntó: ¿Quién dice la gente que soy yo? Ellos contestaron: unos que Juan Bautista, otros que Elías, otros dicen que ha resucitado uno de los antiguos profetas. Él les preguntó: ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? Pedro respondió: el Mesías de Dios. Él les prohibió terminantemente decírselo a nadie, porque decía: el Hijo del Hombre tiene que padecer mucho, ser desechado por los ancianos, sumos sacerdotes y escribas, ser ejecutado y resucitar al tercer día. Te damos muchas gracias, Señor Jesús, por tu palabra, por dirigirnos cada día este alimento saludable para nuestro espíritu, para nuestro corazón. Gracias por esta palabra que hoy nos diriges, y te pedimos, pues, Señor, que nos ayudes a vivir tu evangelio en el día a día, en lo cotidiano de nuestra vida. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Saludo de paz y bien para todos. Soy el Padre Ramón, de la familia misionera Verbum Dei de Medellín. Hoy vamos a meditar, como de costumbre, el Evangelio de la Misa del Día. Lucas 9, del 18 al 22. Lucas 9, del 18 al 22. Se trata de la profesión de fe de Simón, de Pedro, y enseguida el primer anuncio de la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí nos encontramos con el corazón, en el corazón del Evangelio, los dos temas más importantes del Evangelio: la identidad de Jesús, quién es Jesús, y su pasión salvadora. Y entonces tenemos estos dos puntos de atención, y es lo que quiero desarrollar ahora en estas pautas. Los evangelios son relatos de la vida de Jesús, de lo que él hizo, de lo que él enseñó, escritos con la intención de desvelar el misterio de la verdadera identidad de Cristo. Ahora ya lo sabemos, él es el Hijo de Dios, pero en aquel tiempo no lo sabían, y de hecho, pues mucha gente no lo sabe, ¿no? Y entonces los evangelios tienen esta finalidad: ir desvelando progresivamente el misterio de la verdadera identidad de Jesús. Constantemente se hace esta pregunta a lo largo de todos los evangelios, de los 4 evangelios: ¿quién es este hombre? ¿Quién es Jesús? ¿De dónde saca su sabiduría y esos milagros, de dónde vienen? Herodes, de hecho, ayer, en el evangelio de ayer, se pregunta: ¿quién es este de quien oigo decir tales cosas? ¿Quién es? ¿Quién es? Es la pregunta que se despierta. Los jefes del pueblo, sumos sacerdotes, fariseos, escribas, también hacen esa pregunta constantemente a la gente, o directamente a Jesús: ¿quién te crees que eres? ¿Acaso eres tú más que nuestro padre Abraham o que Moisés? ¿Quién te crees que eres? ¿Quién eres tú? Es la pregunta. Y en el Evangelio de hoy, Jesús mismo hace la pregunta. Él mismo les hace la pregunta a sus discípulos: ¿quién dice la gente que soy yo? ¿Quién dicen ustedes que soy yo? La pregunta por la identidad de Jesús. Después de 9 capítulos del Evangelio de Lucas, Simón Pedro da una respuesta acertada. No está completa, pues le falta todavía a su profesión de fe, a esta respuesta de la pregunta de la identidad de Jesús. Todavía le falta: eres el Hijo de Dios. Pero aquí ya responde: tú eres el Mesías, el Mesías. El Mesías esperado durante muchos siglos por todo el pueblo de Israel, por todo el pueblo judío. Tú eres el Mesías. Desde ese momento, con la profesión de fe de Pedro, Jesús va a cambiar ya su estrategia de misión. Ese momento marca un antes y un después en los evangelios, sobre todo en los evangelios sinópticos. Un antes y un después. A partir de la profesión de fe de Pedro, se va a dedicar Jesús a la formación de sus discípulos. Ya no va a ser tantos milagros, alguno que otro, pero ya no va a ser tantos milagros. Ya no va a haber discursos tampoco
tan elocuentes o tan extensos como al principio. Entonces se va a enfocar a la formación de sus discípulos y a prepararlos para la enseñanza más difícil de todas, la lección más difícil de aprender. Y por eso el anuncio de la pasión. La lección más difícil de aprender en el discipulado de Cristo es el sufrimiento, cómo padecer, cómo vivir el sufrimiento humano con un sentido redentor, llenándolo de contenido, de sentido, de significado. Todos esperaban un Mesías político, militar, guerrero, poderoso, que imponía su autoridad con violencia. Pero Jesús les presenta otro tipo de reinado, el del amor, el del servicio, pues un reino que no es de este mundo, desde la humildad. Y sorprendió a todos en ese momento, pero sigue sorprendiéndonos de igual manera a nosotros. Muchos no lo entendieron, muchos siguen sin entenderlo. El Mesías, el Hijo de Dios, el Hijo de Adán, el Hijo del Hombre, tiene que padecer mucho. Es el camino de la salvación. La cruz es el camino de la salvación. Y creo que seguimos sin entenderlo y por eso necesitamos meditarlo muchas veces. La cruz, el sufrimiento que forma parte de la vida. El Hijo del Hombre tiene que padecer mucho. El Hijo del Hombre tiene que padecer. Es la declaración más contundente de este Evangelio. Nosotros también somos hijos de hombre, hijos de Adán. Somos hijos de hombre, hijos e hijas de Adán. Y por lo tanto, si Jesús padeció, el Mesías, el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios, padeció de esa manera, también nosotros. No va a ser diferente. Y lo que nos está queriendo decir es precisamente esto: prepárate para el sufrimiento. Los padecimientos forman parte de la vida. Y Jesús, como buen maestro, nos enseña a vivir el sufrimiento como hijo de Dios. No solamente desde lo humano, sino desde lo divino. Aprender a vivir el sufrimiento humano como hijos de Dios, dándole al sufrimiento un sentido redentor. Asume, esa es la exhortación, asume, integra con amor el sufrimiento de cada día. Yo personalmente digo, y muchas veces me río, que el sufrimiento de cada día, el cotidiano, comienza cuando suena el reloj despertador y toca levantarse la cama. Ese es un dolor muy grande, al menos para mí, un sufrimiento muy grande. El segundo, heroico le llamábamos ante los misioneros, segundo heroico. Porque en ese momento hay que dar un salto y ponerse pues en la presencia de Dios, a hacer un momento de oración y a ofrecer el día y a ponerse en marcha. Después vienen todos los sufrimientos del día, los esfuerzos en el trabajo, en las relaciones interpersonales, en los quehaceres de la vida, o sea, en los quehaceres de la vida. Entonces, todo el ajetrín, el ajetrín diario, los quehaceres de la vida, pues conllevan dolor, sufrimiento. Incluso los placeres también, como el comer, por ejemplo, ¿no? Pues supone sufrimiento para el estómago, bueno, etcétera. No voy a detener en esto. Sufrimiento ordinario, claro, pero hay sufrimientos extraordinarios cuando hay una enfermedad, sobre todo grave, un accidente, algo imprevisto, la muerte de un ser querido. Y Jesús nos enseña a vivir el dolor dándole un sentido trascendente tanto al ordinario como a lo extraordinario en la vida cotidiana, pero también en los acontecimientos más fuertes o más intensos de la vida. Y aquí quisiera compartir el testimonio de Blanquita. La conocí en Guadalajara, un grupo de jóvenes, se casó con otro muchacho del mismo grupo de jóvenes después de un tiempo de noviazgo. Todo iba bien, esperaban a su primer hijo y cuando iba a ser el día, ya llegó la hora del parto, un domingo, 6 de la mañana, van en el carro hacia el hospital, hacia la clínica donde iban a hacer ese bebé. Resulta que un hombre borracho, alcoholizado, chocó contra ellos. Fue un accidente terrible. Blanquita perdió en ese día, en ese acontecimiento, perdió a sus seres más queridos. A su esposo que iba conduciendo el carro, a su bebé y a su mamá que los acompañaba. Perdió 3 de los seres más queridos y más valiosos de su vida. A mí me impresionó. Yo fui a visitarla ese mismo domingo por la tarde para llevarle la comunión, para hacer un momento de oración con ella.
Estaba en cuidados intensivos, muy consciente de lo que había pasado. Recuerdo que ella me decía, es que yo sé lo que ha sucedido y sé que el asesino, el homicida, pues, pues inocente, no, el culpable, pero no sabía lo que hacía. Está aquí en el hospital y yo he decidido en el nombre de Jesús perdonarlo. Decido perdonarlo. Eh, Me duele, pues ella estaba con un dolor no solamente por lo físico, sino por el dolor en el alma, impresionante, pero estaba en paz, con una fortaleza, un consuelo, una, una, eh, una entereza impresionante. A mí me sorprendió ver a esta mujer sufriendo esto con la gracia de Dios y con esa decisión de perdonar al que había matado a sus seres queridos. Claro, se hizo luego un duelo prolongado, un proceso de recuperación lento, muy lento, tanto en la vida física, pero sobre todo en lo emocional. Años después pudo rehacer su vida, se casó, tiene hijos, bueno, eh, pero el impacto de ese momento, o sea, ese sufrimiento, hoy lo recordaba también por eso de que tiene que padecer mucho el Hijo del Hombre. Nosotros como hijos de Adán vamos a padecer mucho. ¿Cómo estamos preparados para eso? O mejor dicho, la pregunta es personal. ¿Estás preparado para el sufrimiento, para el dolor? ¿Cómo asumes el sufrimiento de cada día en lo pequeño o en los acontecimientos grandes o extraordinarios de tu vida? Dialoga con el Señor esto. Dialoga con el Señor, pues esta realidad. Cómo vivir el sufrimiento como Jesús nos lo presenta en el Evangelio. Bueno, buen provecho en la oración, que el Señor nos bendiga a todos.